Terminábamos la lección 1 el domingo pasado. Estábamos viendo ahí acerca de que todo es de Dios. Esta es la base de la mayordomía, el entender que cada cosa, no nada más el 10% de lo que tengo o de mi dinero, porque a veces que hacemos tan chiquita la mayordomía que pensamos que solo el 10% es de Dios y el resto es mío. No, el 100% es de Dios, no solo de mi dinero, estamos hablando del 100% de mi tiempo, de mi vida. Y hoy precisamente se trata de estudiar qué aspectos le pertenecen a Dios. No solamente mi dinero, le pertenece todo. Y bueno, lección 2 dice la responsabilidad del mayordomo. El propósito, dice, es demostrar la importancia de ser fieles en la administración que Dios nos ha confiado. La palabra clave que se repite constantemente en este estudio es fiel, ser fiel. Si se acuerdan ustedes, vimos qué es un mayordomo en la lección pasada, y aquí está una frase que ya se dijo en la lección pasada para rellenarla, a ver si recuerdan ustedes un poquito. Dice: el cristiano es un mayordomo. El mayordomo es uno que administra o que cuida las cosas que le pertenecen a otro. Y ya lo mencionamos, ¿cuál proporción entonces le pertenece a Dios? El 100%. Todo es de Dios. Si vamos a ser buenos mayordomos, tenemos que entender lo que es la característica más importante de un mayordomo. Entonces, tengo aquí, hoy no los vamos a proyectar, hoy quiero invitarles a que me apoyen ustedes también a buscar versículos. Así que tenemos dos pasajes claves, los cuales pueden buscarlos todos, y pueden a lo mejor poner un papelito, el separador, algo, en dos de ellos. Primera de Corintios 4, del 1 al 4, ese es el primero de los pasajes claves, y el otro de los pasajes claves es Primera de Pedro 4, 10 y 11. Entonces, en esos dos son los que más vamos a utilizar, pero vamos a estar mencionando otros pasajes, los cuales les pido voluntariamente se ofrezcan a ayudarme a leerlos. Los reparto de una vez y vamos leyéndolos conforme avanzamos, ¿ok? Entonces, textos claves: 1 Corintios 4 del 1 al 4, les invito a todos a buscar ese pasaje, y el otro es 1 de Pedro 4, 10 y 11. Necesito un voluntario para leer Efesios 5, 16, Racén. Otro para leer Colosenses 4, 5, Mayra. Primera de Timoteo 6, 17, por favor, Adis. Lucas 14, 33, vi una mano por aquí, por favor. ¿Me ayudas por favor con Primera de Juan 2, 15 al 17? Sí. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y necesito otro para leer Mateo 6, 33. Liliana, por favor. Ahí repartí, creo que todos, a lo mejor me falta alguno, pero creo que los más, ahí están. Tenemos que entender cuál es la característica más importante del mayordomo. Y vamos ahora a 1 Corintios 4, 2. Vamos a leer todo el pasaje de 1 Corintios 4, del 1 al 4, porque lo vamos a mencionar varias veces. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí Pablo, en este contexto de 1 Corintios, bueno, en 1 Corintios habían levantado una ofrenda, y en un momento Pablo, habían levantado una promesa de fe los de las iglesias de Macedonia y de Corinto, para ayudar a otro grupo de iglesias que estaban en Israel, en Jerusalén propiamente, porque estaban pasando por una situación de pobreza y una hambre que realmente necesitaban apoyo. Y en esta carta, en 1 Corintios, se habían propuesto el hacerlo, y aquí Pablo les escribe y les
les anticipa que tienen que estar también preparados y les da instrucciones sobre cómo se tiene que levantar esa ofrenda. En la segunda carta de Corintios también les recuerda, ya estamos listos para pasar por esa ofrenda. Así que da algunos principios. Pero también hay algo interesante aquí en la carta, es que en temas que tienen que ver con la economía, con el dinero particularmente, Pablo fue completamente transparente. Es importante el hecho de ser transparente con los bienes también que le pertenecen a otros. En este caso, Pablo decía, ok, vamos a levantar una ofrenda de las iglesias, y cada iglesia tenía que enviar también en lo posible a una persona para que acompañase y se entregase esa ofrenda para hacer las cosas limpias delante de los hombres. En la iglesia es importante hacerlo así, por eso a veces es bueno que ustedes se involucren también en saber cómo están las finanzas de la iglesia, que no sea, en este caso yo como pastor no sé yo el que administra, el pastor tiene que delegar esa función. En este caso pues en la iglesia me apoya mi hermano Carlos, con hermanos de la iglesia también como Arturo, nos apoya también con la cuestión de venir y contar la ofrenda y dar testimonio de ello. A veces también se invita a otros hermanos a que lo hagan. ¿Para qué? Para ser transparentes con eso. ¿Por qué? Porque los bienes son de otra persona. En el caso de nuestros propios bienes, los bienes son de otra persona, y esa persona es Dios. Y muchas veces yo mantengo mis finanzas en oculto. Luego pasan ahí, pasaban un programa en la televisión ahí de un hombre que, según eso es como una entrevista en real, no sé si sea cierto, que dice nada más le enseñaba una de las cuentas a su familia, pero tenía como 5 cuentas escondidas. Y muchas veces somos así, pensamos que lo que yo tengo no tengo que darle cuentas a nadie, mi dinero es mío y tengo mi cuenta, y a veces ni siquiera a la familia le quieren compartir qué es lo que tenemos. Pero ¿sabes una cosa? Todo es de Dios, y tengo que ser transparente cuando administro las cosas. Y Pablo lo decía de esa manera. Aquí, fíjate la pregunta aquí, ¿cuál es la característica más importante según el pasaje que leímos de este servidor, de este administrador que soy? Versículo 2, ahí está. Ahora bien, ¿qué dice? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la característica más importante es la fidelidad. Ser fiel. ¿Por qué? Porque no es tuyo lo que estás administrando, le pertenece a alguien más, y se requiere que seas fiel. Y mira, dice aquí, ¿quién es el que determina si el mayordomo es fiel? Según lo que leímos aquí, versículos 3 y 4. El Señor dice, Pablo decía, yo tengo limpia conciencia. Y uno puede pensar, tengo limpia conciencia de cómo estoy administrando mis bienes. Y creemos, ¿no? La mayoría de nosotros creemos ser buenos administradores de lo que tenemos. Pero aún cuando yo creo tener una limpia conciencia, Pablo lo menciona acá. Dice, versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El hecho de que yo tenga una buena conciencia no me justifica diciendo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el que me juzga es el Señor. Es decir, que no es mi conciencia a la que le tengo que dar cuentas. No tengo buena conciencia de cómo. No es que tengo que darle cuentas a mi conciencia. ¿A quién le tengo que dar cuentas? A Dios. A veces pensamos que con que yo tenga una buena conciencia está todo bien, pero muchas veces nuestra conciencia, recordemos que somos pecadores por naturaleza, nuestra conciencia empieza a acostumbrarse y empezamos a justificarnos. Estoy haciendo las cosas bien, con que yo le dé esto a Dios es lo que puedo hacer. No puedo ir a la iglesia más que este día, no puedo servir a Dios más que esto, yo no sé predicar el evangelio, yo no, y empiezo a estar tranquilo con lo que hago para Dios, y creo que como mi conciencia no me dice que estoy mal, Dios tampoco me va a decir nada. ¿Es correcto eso? ¿No? El hecho de que tu conciencia esté tranquila no significa que no serás juzgado.
No es tu conciencia tu juez final. Es verdad que la conciencia es un juez, y muchas veces la conciencia te dicta: estás mal en esto, no estás administrando esto otro de una manera correcta. Pero la conciencia la podemos acostumbrar a que ya no nos diga nada, callarla, cauterizarla, silenciarla. Pero a Dios no lo puedo callar. Un día Dios me llamará a cuenta y tengo que estar listo. Entonces es importante que la voz de la conciencia, que yo sea muy atento y empezar a afilar esa conciencia para hacerle caso también. Así que dice: el juez no lo es los otros hombres, ni siquiera lo es el mayordomo. O sea, yo como mayordomo no soy mi propio juez. El juez de un mayordomo es su patrón, y siendo que él es el dueño, él me llamará a cuenta. Entonces, fíjate, mencionamos, no lo estudiamos, aquí dice que en la primera lección las vimos, pero realmente nada más las mencioné. Vamos a ver particularmente, acompáñenme en Mateo, si bien no lo mencioné dentro de todas las que íbamos a buscar, vamos a buscar Mateo brevemente. Dejen su lugar ahí en 1 Corintios, el separado, y acompáñenme a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Estamos ahí, del 14 al 30. Bien, voy a dar lectura. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, al que le dio 1 no le dio 1 porque porque no lo quería, era porque era su capacidad. Al que le dio 5 porque él tenía la capacidad de administrar 5. Dice versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue, ¿qué hizo? Dice, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, fíjate qué le dijo el Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate aquí cuál fue la característica: ser fiel. Y dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego dice también aquí versículo 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién recibió más alabanza? ¿El que ganó, el que duplicó los 5 talentos o el que duplicó los 2 talentos? Recibieron la misma alabanza. ¿Cuál fue la característica más importante que mostraron? ¿El de 2 o el de 5? Igual, fidelidad. ¿Y qué se esperaba del que recibió 1 talento? Fidelidad. ¿Recibiría menos alabanza si duplica su talento? No.
Porque 5 talentos o un talento, delante de Dios, ¿qué era? ¿Mucho o poco? Poco. Sobre poco has sido fiel. Es como que si te dieran, no sé, delante de Dios, es como si te dieran, no sé, a uno 1 centavo y al otro 5. Como aquel chiste que alguno conoce, ¿no? Que va uno con Dios y le dice: Dios, ¿cuánto es para ti? 50 millones de pesos. No, pues como 5 centavos. ¿Y cuánto es para ti 1 minuto? No, pues como 10,000 años. Bueno, ¿me prestas 5 centavos? Sí, espérame 1 minuto. Para Dios no es tan importante el hecho de que tengas 5 o tengas 2, porque algunos dirán: no, es que a mí el Señor me dio como una quinta parte de talento, entonces yo no soy una persona muy capaz, entonces pienso que Dios no me requeriría mucho porque no me dio mucha capacidad. No es qué tan capaz te hizo Dios. Dios no está juzgando la capacidad. Dios le dio 5 al que tenía mucha capacidad, le dio 2 al que tenía un poco menos de capacidad, le dio 1 al que creía que era un poco menos en su capacidad de administrar. Pero ¿qué está juzgando Dios? ¿La capacidad? ¿Qué está juzgando Dios? La fidelidad. No importa qué tan poco o mucho capaz te creas. Puede ser que te creas menos capaz de lo que eres. Y a veces ese creerme menos capaz de lo que soy, lo único que hago es justificar mi infidelidad. Y como no soy muy capaz, no importa, que no sirvo mucho al Señor. No predico bien, no canto bien, no hago esto bien, no hago aquello bien, entonces no hago nada. Dios no va a juzgar tu capacidad, va a juzgar tu fidelidad. Así que no te pongas a juzgarte y a comparar tus capacidades. Juzga, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Porque eso es lo que Dios te llamará a cuentas en cuanto a tu fidelidad. Y finalmente sabemos la historia, ¿no? Yo creo que la conocemos. ¿Qué pasó al final? Dice versículo 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Finalmente sabía él que era de Dios todo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, recordemos, eso es una parábola, es algo colocado al lado de es una verdad terrenal, una verdad que conocemos, que podemos reconocer en nuestra vida diaria, sencillamente como un patrón con sus empleados. En ese tiempo era un amo con sus esclavos. Ellos eran esclavos de un amo que, según nuestra descripción, era un amo duro. Dice el versículo 24: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este amo duro está colocado a un costado de una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Dios es nuestro amo. Y Dios es un amo duro, no precisamente sea un amo duro, es un amo que nos ha dado libertad, pero que aún así sí es juez y un día nos llamará a cuentas. Ahora, este siervo infiel fue juzgado y fue echado fuera. En el caso de nuestra propia fidelidad seremos juzgados, y si bien no seremos echados fuera de la presencia de Dios por haber sido infieles, dice la Biblia que en aquel día, el día que Cristo venga por nosotros, estaremos con Él, nos llevará, pero habrá quienes lloren, habrá quienes derramen lágrimas. ¿Por qué? Porque no tendrán que ofrecerle al Señor en agradecimiento.
Así que esta parábola nos muestra algo muy clave. Es el hecho de que Dios te dio, de acuerdo a tu capacidad, bienes, talentos naturales, dones espirituales, de acuerdo a tu capacidad. ¿Y qué espera tu amo que hagas con ellos? ¿Qué espera tu Dios que hagas con esas capacidades que Dios te dio? Que seas fiel. No está esperando que tú hagas cosas que son imposibles para ti. No está esperando más de lo que te es posible. Está esperando sencillamente fidelidad. ¿Cuánto te ha dado Dios? Quizás seas tú millonario y tengas empresas, bienes, propiedades. Quizás tú no tengas mucho. No importa que te consideres millonario delante de Dios, es poco. Lo que tienes es poco. Tu vida, ¿qué vivirás? ¿80, 90, 100 años? Es poco. Sé fiel sobre poco. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Es poco para Dios, no es nada. Sé fiel sobre eso. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuántas horas al día tienes de tu vida? ¿Qué haces con ellas? ¿Cuántos amigos tienes? Si les compartes, sé fiel sobre eso. Es poco delante de Dios, quizás lo que hoy podemos venir y decirle: Señor, no tengo mucho que ofrecer. Pero Él no espera mucho de ti, Él espera fidelidad. Así que al final hay una pregunta: subraya la razón por la cual reciben alabanza del patrón los buenos siervos. ¿Cuál fue la razón de la alabanza? Fidelidad. Ahora, a mí me gustaría que notes el contraste. ¿Qué fue lo que el Señor reclama al último de los siervos? ¿Qué era? A uno le dijo: bien, buen siervo y fiel. Al otro le dijo: siervo, lo contrario de buen siervo. ¿Qué le dijo? Siervo malo. Y lo contrario de fidelidad es, ¿qué le dijo ahí? Negligente. Siervo malo y negligente. Ahora, si yo me pongo a pensar en eso, ¿estoy siendo fiel con mi tiempo? ¿Estoy siendo fiel con mis bienes? ¿O estamos siendo negligentes? Yo creo que en muchos sentidos esto nos debe de juzgar. O sea, esto debe de activar un poquito mi conciencia. Sé que mi conciencia no es la que me va a juzgar, es Dios. Pero mi conciencia tiene que ser activada, ¿para qué? Para que marque mis negligencias. Y somos negligentes. Y entonces cuando mi conciencia empieza a ser activada y marca mis negligencias, yo puedo empezar a cambiar y a ser fiel. ¿Cómo voy a demostrar mi fidelidad? Bueno, Dios quiere que sus administradores sean fieles. ¿Qué dice la Biblia acerca de la demostración de esta fidelidad? Aquí vamos a ver varias áreas en las cuales tenemos que ser fieles. Primero, ¿ser fiel en qué? En el uso de mis dones. De hecho, no, fíjate que en el apunte no está negrita ni nada. Yo les pediría quizás que subrayen el punto A, dice la fidelidad en el uso de los dones. Es el primer punto. La Biblia dice que cada creyente tiene un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una capacidad que Dios te dio para que le sirvas. Hay listas, si quieres anotar tú y después estudiar, si no lo has hecho, anota en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, encuentras una lista de dones. En Efesios capítulo 4 también encuentras otra lista de dones, también en 1 Corintios 12, pero particularmente esas dos primeras que te mencioné, Romanos 12 y Efesios 4. Lee esos pasajes y vas a ver diferentes tipos de dones: el compartir el evangelio, el servir, el administrar. Dios te ha dado una o posiblemente más de una, pero por lo menos un don espiritual. Ese don espiritual te lo dio para edificar su iglesia. Eso es parte de lo que Dios quiere que tú hagas, y que seas fiel en el servicio a Dios
¿Cómo? A través de tu iglesia. También nos dice que lo usemos fielmente. Y vamos a empezar a ver aquí, por ejemplo, en Romanos 12. En Romanos 12 les comentaba que ahí viene una lista. Más adelantito de lo que vamos a leer, pero vamos a leer aquí Romanos 12, 3 al 8. Creo que sí está ahí incluido. A ver, ¿quién lo tenía? Romanos 12. Ese no lo repartí, ¿verdad? No lo repartí. Otro. Entonces vamos a todos a Romanos 12. Yo pensé que sí lo había repartido. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Aquí lo tengo, voy a leer. Romanos 12, 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, aquí es como Dios diciéndotelo a ti. Obviamente es Pablo diciéndoselo a los romanos, pero esa carta es para ti también. Dios está diciendo a ti, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa medida de fe es justamente ese don que Dios te ha dado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí está una serie de dones que tienes que usar. Ahora, ¿cómo vas a descubrir cuál don tienes? Sirve, involúcrate en tu iglesia. ¿Cómo descubrirás si tienes el don de enseñanza? Pues por lo menos acércate con los encargados de la escuelita dominical, con Mayra, acércate y oye, me gustaría probarme. No sé, nunca lo he hecho, pero te acompaña, no te vamos a dejar solos en ese entrenamiento, y aprendes y de pronto descubres que quizás tienes ese don. Sirve, pon al servicio de Dios tu vida para que descubras cuáles dones tienes. Primera de Pedro 4, ese tampoco, fíjense que me faltaron algunos, esos no los anoté. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Si alguien lo encuentra antes que yo, le invito a que me ayude a leerlo. Cada uno, empieza diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Cada uno. Eso es muy parecido al otro, dice cada uno. Digo pues a cada uno que está entre vosotros. Es personal. No te vas a poder venir y decir, Señor, es que y te escondes detrás de tu esposa, te escondes detrás del pastor, no, cada uno hágalo. No depende si tu amigo lo hace o no lo hace. Tú hazlo, cada uno. En estos versículos notamos otra vez nuestra responsabilidad. ¿Qué debe hacer cada uno con el don que ha recibido? Ministrarlo a los otros. ¿Qué significa ministrarlo? Significa ponerlo al servicio, usarlo, no guardarlo, no enterrarlo. Y a veces tenemos muy enterrado el don, tan enterrado que ni siquiera yo sé cuál es. Ahora, no se requiere saber cuál tengo, se requiere poner tu vida a su servicio. De pronto hay gente que dice que yo no sé qué don tengo, entonces como no sé qué don tengo, no hago nada. No, ponte a hacer de todo. Tus dones se van a usar. Aun cuando tú no sepas que tienes el don, vamos a pensar, yo no sé si tengo el don de evangelismo o no. Personalmente, yo no estoy seguro si tengo el don de evangelismo o no. Me gusta evangelizar, pero muchas veces creo
Yo personalmente creo que cuando evangelizo, uso más bien mi don de enseñanza y enseño el evangelio. Creo que enseño el evangelio, yo creo eso. Ahora, el hecho de no tener o no tener el don de evangelismo no significa, no, yo como yo tengo el don de enseñanza, yo solo enseñaré. No, puedo usar mi don para evangelizar. ¿Puedes usar tu don de misericordia para evangelizar? Sí. A lo mejor ni siquiera sabes que tienes el don de misericordia, pero te acercas, ejerces misericordia y con misericordia llevas a la gente a Cristo. Tienes el don de repartir, tienes el don de dar, tienes, no sé qué don tienes, pero esos dones úsalos, sepas o no sepas qué don tienes, sirve al Señor. El Espíritu Santo usará tus dones, aun cuando no los identifiques. Y no niegues, decir, como yo no tengo aquel don, no lo haré. Yo no tengo el don de dar, no voy a dar ofrenda, no voy a ayudar a los necesitados, ¿no? Porque lo hagan los que tienen el don de dar, ¿no? ¿Sería justificable eso? No, es que Dios quiere que seas fiel con tu vida. Tu vida es un don. Todo lo que tienes es un regalo que Dios te ha dado. Es interesante que el autor use la descripción aquí, dice, como buenos administradores. ¿Cuál es la responsabilidad principal del administrador, según habíamos leído en el primer pasaje de Corintios? Ser hallado fiel, fidelidad. Nótese esa responsabilidad que vemos también en 1 de Pedro 11, 4:11, perdón, vamos a 1 de Pedro 4. Y 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Dice así, bueno, leo desde el 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, según este pasaje, el que hable, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a las palabras de Dios. El que ministra, ¿cómo tiene que ministrar? Conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es el propósito de los dones según este pasaje? Exactamente, glorificar a Dios. Ese es el propósito, glorificar a Dios. Se repite aquí una de las características del mayordomo fiel. ¿Y cuál es? Que no busca los intereses suyos, sino los intereses de su patrón. Glorificar a Dios. Yo tengo el don de predicar, entonces me paro aquí para que todos me admiren. Le estoy robando la gloria de Dios si mi propósito es que admiren mi vida. Yo voy a dar y quiero que todos sepan que yo doy mucho. Miren, mi sobre está bien gordo. Si lo hago por eso, estoy robándole el propósito por el cual hago las cosas. Estoy robándole a Dios la gloria. El propósito, finalmente la característica que Dios busca es fidelidad, y se muestra en que yo lo que hago, lo hago para gloria suya, no gloria mía. Así que en primer lugar, fidelidad en el uso de los dones. El tiempo ha avanzado y tenemos que avanzar también nosotros. La segunda característica, es muy corto esto, es fidelidad en el uso de ¿qué? De nuestro tiempo. No solamente tus dones espirituales, tu tiempo también es un don. Tus mismas 24 horas son las mismas 24 horas, te decía, que tiene la persona más importante del mundo. Es la misma cantidad de tiempo. ¿Qué debe hacer el mayordomo con su tiempo? Aquí sí repartí estos versículos, ¿verdad? Efesios 5:16, ¿quién lo tiene? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Jas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo, esa es la primera. Segunda característica, segundo versículo que habla del tiempo también, Colosenses 4:5. Redimiendo el tiempo. Así que tu tiempo, como dice aquí, debe ser utilizado para ¿qué?
el patrón, para que nuestro Señor reciba el mayor beneficio posible. Tu tiempo es de Dios, úsalo para Él, adminístralo. No estamos hablando de ya no tener tiempos de ocio, de que ya no voy a poder ir al cine, ya no voy a poder ver la novela. Pero no desperdicies tiempo en cosas banales. Dios te dio todas las cosas en abundancia para que tú las disfrutes, aún tu tiempo. Y puedes tú tomar tu tiempo de relax, puedes tú tomar unas vacaciones, pero recuerda que tu tiempo es de Dios. Y no seas negligente con el uso de tu tiempo. Así que equilibra en el hecho de ser fiel y aprovechar bien tus tiempos, redimir bien tus tiempos, poder tomar tiempos de descanso, pero no ser negligente. Tercero, fidelidad en el uso de nuestras posesiones. La Biblia nos enseña dos verdades que parecen contradecirse. De hecho, vamos a ver aquí estos versículos, está interesante. La primera es que Dios nos ha dado riquezas para que las disfrutemos. Si recuerdas 1 Timoteo 6:16, dice que Dios a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sino que a ver, ya vamos a, para no citarlo mal, creo que sí lo repartiese. Sí, ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Adi. Ya andaba robándome el versículo. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que parece un poquito contradictorio el hecho de que Dios nos da riquezas para disfrutarlas. ¿Y qué dice Lucas 14:33? Entonces, ¿disfrutamos o no disfrutamos? ¿Nos da riquezas o tenemos que renunciar a ellas? ¿Cómo conciliamos estas dos verdades? Con un principio: mayordomía. Dios es el dueño, pero aun cuando Dios es el dueño, puedo yo usarlas, no son mías. Entonces yo tengo mis bienes, renuncio a ellos porque son de Dios. Todo lo que tienes, renuncia a ello. Si tú no renuncias a lo que tienes, no puedes ser discípulo del Señor. Así que lo que tienes, renuncia a ello. ¿Por qué? Porque se lo entregas a quien realmente le pertenece. Renuncias a tu tiempo, renuncias a tus capacidades, renuncias a tus posesiones, se las entregas a Dios. Pero también te das cuenta que siendo Dios el dueño de tu dinero, te permite utilizarlo para que lo disfrutes. Eso es mayordomía. Así puedes conciliar estas dos grandes verdades: renunciar a todo y saber que somos administradores de Dios. Aquí dice esta diferencia se explica por el concepto de la mayordomía que hemos estudiado. Dice: es cierto que Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos, pero Él quiere que reconozcamos que todavía le pertenece. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. No debemos amarlo. ¿Qué dice 1 de Juan 2:15 al 17? Gracias, Gaby. No améis al mundo. Claro, lo tenemos, pero no debemos amarlo. Entonces, dice aquí, bueno, debemos amar al patrón y buscar los intereses de él. Mateo 6:33, ¿qué dice? Gracias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido. Es claro que necesito tener dinero para pagar la renta, para los gastos de la casa, para la comida, para vestir. Es claro,
pero busca primero el reino de Dios. Busca las cosas que le corresponden a Dios y Dios te dará todo lo demás para que disfrutes de ello. Reconoce que eres administrador de lo que tienes. Busca primero agradar a tu Señor, a tu amo y Señor, que es Dios, y todo lo demás te lo dará Él. Por cierto, cuando un amo tiene un esclavo, la responsabilidad del esclavo que estamos viendo, ¿cuál era? Fidelidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del amo hacia el esclavo? Proveerle. El amo tiene la responsabilidad de proveer lo que el esclavo necesita, darle que comer, darle un lugar para dormir, darle una casa, darle, si así lo decide el amo, darle alimento. ¿Tú crees que si tú buscas ser fiel a Dios, Dios no cumplirá su parte? Él lo hará. Debemos entonces amar al patrón y buscar sus intereses. Entonces Él nos suplirá lo que necesitamos. Lo que Dios nos ha confiado, debemos utilizarlo para beneficio suyo. Vimos entonces que debemos ser fieles en primer lugar con nuestros dones. En segundo lugar, nuestro tiempo. Tercero, tus posesiones. Cuarto, sé fiel con el uso de tu dinero. La fidelidad en el uso de nuestro dinero. Aunque el dinero es una de nuestras posesiones, merece consideración especial. Suele ser que es donde más nos duele, ¿no? Muchos creyentes creen que solo el diezmo le pertenece a Dios y lo demás es de ellos. Hay que repetir otra vez que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. Eso incluye nuestro dinero. Primera de Timoteo 6, 10 al 17. Acompáñenme ahí a 1 Timoteo 6 al 10 y el 17. Ya lo hemos leído, pero creo que no está de más volver a repasar estas verdades de aquí. 1 Timoteo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el versículo 17 es el que hemos leído. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, ¿dice la Biblia que el dinero es raíz de todos los males? No. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes hasta han usado, he visto gente burlándose diciendo: pues es que si la Biblia dice que el dinero es el amor de todos los males, entonces ¿por qué Dios lo pide? Y algunos ponen así: no, hermanos, el dinero es malo, dénmelo a mí, yo les quito ese peso. No estamos hablando que el dinero sea malo. El amor al dinero es malo. Querer enriquecerme, querer acumularlo, eso es raíz de todos los males. El uso de todo mi dinero, dice aquí, en el uso de todo nuestro dinero somos administradores de lo suyo. Para ser mayordomos fieles, tenemos que buscar primero el interés del patrón en el uso del dinero. Dios quiere que lo uses sabiamente. Así que cuando gastas, sé sabio. No te está pidiendo Dios que seas mediocre y que cuando estés ahí entre los cereales escojas el de bolsita que está, no sé, a lo mejor para ti eso es lo que te gusta. Pero Dios no te está pidiendo que seas mediocre, te está pidiendo que seas un buen administrador. No seas mediocre, pero no despilfarres. Administra lo que tienes, porque darás cuenta
darás cuenta de cómo lo usaste. Así que fidelidad en el uso del dinero. Y por último, fidelidad en el uso de nuestra vida. Nuestra mayordomía se resume en las palabras de 1 de Corintios 10:31. Vamos a ese versículo, 1 de Corintios 10:31. Tiene que ver aquí con esto que estamos hablando. Todo le pertenece a Dios. Lo que yo hago, ¿lo hago para quién? Para Dios. Y fíjate aquí, o cosas tan sencillas. Puedo yo glorificar y a veces pensamos, no, yo voy a glorificar a Dios con mi ofrenda. Yo voy a glorificar a Dios con algo grandioso, como ir a un viaje misionero. Voy a glorificar a Dios haciendo algo espectacular, no sé, un gran sacrificio y aparte un tiempo de, no sé, una semana del año para dárselo a Dios. Y ya, Dios tiene que estar contento con eso. Mira, es bueno que tú apartes momentos de tu vida para hacer algo grandioso para Dios. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice aquí? Mira, 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algo tan sencillo como comer o beber para la gloria de Dios. Fidelidad en las cosas rutinarias. Pensamos que tenemos que ser fieles en lo grandioso. Tengo que ser fiel el domingo en traer mi ofrenda. Qué bueno que seas fiel en eso. Pero Dios quiere que seas fiel en lo rutinario. A veces somos derrotados en eso. Somos derrotados en ser fiel en algo pequeño. Pero recuerda las palabras del amo a su siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel en esas cosas pequeñas, rutinarias, de administrar bien tu tiempo. Levantarte temprano, llegar a tiempo a la iglesia. Hoy empezamos y yo creo que éramos menos de la mitad de la iglesia. Eso estamos hablando de negligencia. Y a veces en negligencia, si estoy quitándole, es que hay gente que luego decía, no, es que yo llego al tiempo de la predicación, que es el plato fuerte. Llega a tiempo, sé diligente, sé fiel, aún en esas pequeñas cosas, fidelidad rutinaria. Si vamos a ser mayordomos fieles, tenemos que presentar toda nuestra vida, dones, tiempo, posesiones, dinero y el uso de nuestra vida, dejarlo todo para Dios. Ese es el precio de la mayordomía bíblica. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él y se le debemos entregar a Él y debemos usarlo para su beneficio. Resumen, vamos a hacerlo porque poquito lo hicieron. Dicen: si un patrón le diera a su mayordomo dinero y trabajadores para ir a preparar algún terreno para sembrar, y el mayordomo fuera a preparar su propio terreno en vez del terreno de su patrón, ¿qué sería? Pues un ladrón, yo creo, más que egoísta, porque ni siquiera es egoísta si yo uso lo mío para mí. Pero en este caso, en este caso particular, este mayordomo está usando lo del patrón para beneficio suyo. Es un ladrón. ¿Le robamos a Dios a veces? Yo creo que muchas veces. ¿Somos nosotros ladrones de lo que le pertenece a Dios? Si yo uso sus bienes para mi beneficio, estoy robándole a Dios, cuando no le estoy haciendo para gloria suya. Así que puedo sentarme yo y comer la comida que le pertenece a Dios, hazlo para su gloria. Puedo yo sentarme y aún descansar un rato, hazlo para su gloria. Entonces yo tengo que empezar a evaluar qué veo. ¿Puedo ver algo en la televisión? Sí, pero glorifica a Dios lo que ves. O sea, administra tu tiempo, haz las cosas, aun cuando son cosas pequeñas como sentarte y ver un programa de televisión. En ello, recuerda que también debes de glorificar a Dios. Descansa, recupera fuerzas, hazlo para su gloria. Sirve, involúcrate, hazlo para su gloria. No lo hagas porque no hay nadie más que lo haga. Hazlo para su gloria.
Dice, Dios nos ha llamado a ser sus administradores. De los administradores se requiere que ¿qué? Que sean fieles, que sean hallados fieles. Todo lo que tenemos le pertenece a Él y somos responsables para el uso que Él nos ha encomendado, para el uso de lo que Él nos ha encomendado. Algunas preguntas. Entonces, resumiendo y repasando, ¿cuál es la característica más importante del mayordomo? Fidelidad. ¿Quién es el que determina si el mayordomo es fiel o no? El patrón, Dios. En este caso no es tu conciencia, no eres tú, es Dios. ¿Qué nos enseña acerca de nuestra mayordomía? Las parábolas de Lucas 19 y Mateo 25. Las dos son muy parecidas, ¿no? Si bien no son idénticas y aún podemos encontrar pequeñas diferencias en su enseñanza, en general, ¿qué nos enseña? Que Dios premia la fidelidad. Sobre poco, sobre un poquito menos, pero Dios busca fidelidad. Dios no busca capacidad, Dios busca fidelidad. ¿Cuáles son los aspectos que estudiamos en los cuales debemos ser fieles? Dones, tiempo, dinero, posesiones y el uso de nuestra vida en general. ¿Cuál es el propósito que dijimos de nuestros dones? Glorificar a Dios. Particularmente yo agregaría también edificar el cuerpo de Cristo. Para eso tengo el don, para edificar el cuerpo de Cristo y de esa manera glorificar a Dios. ¿Qué hace un mayordomo fiel con su tiempo? Lo aprovecha bien, lo administra bien. Pueden contestar ustedes con sus palabras. ¿Qué hace el mayordomo fiel con sus posesiones? Puede disfrutarlas, pero siempre reconociendo que es de Dios, ¿no? Yo le puse aquí, los administra para beneficio del patrón. ¿Qué hace el mayordomo fiel con su vida? Una entrega al patrón. Bien, recordemos esto, recordemos que todo es de Dios y sepámoslo administrar fielmente. Vamos a ver. Señor nuestro Dios, gracias te damos, Padre, porque todo es tuyo y porque tú, siendo el dueño del universo, mi Dios, nos has entregado grandes cosas, Dios. Nos has entregado el Evangelio para administrarlo para ti. Señor, reconocemos que hemos sido muchas veces infieles y, mi Dios, rogamos tu perdón. Sabemos que tenemos en ti, Señor, ese perdón que necesitamos y tenemos en ti, Dios, la oportunidad de seguir sirviéndote. Oramos y agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús.